A pocos días del balotaje, el análisis económico se vuelve cada vez más imprescindible. El problema es que la información se manipula un poco por aquello de que las estadísticas no son ciencia exacta. Es un poco lo que quiero conversar ahora con el licenciado Santiago Manuquian, jefe de research de la consultora Ecolatina. ¿Cómo estás, Santiago? Gracias por venir. ¿Qué tal, Línea? Un placer. Gracias por invitarme. Gracias igualmente. Bueno, a ver, se habla de que estamos en el peor de los mundos, de que la economía es un desastre, pero ¿no será que lo que realmente está mal es la macro más que la micro, que a su vez tiene vaivenes? ¿Qué opinás? Bueno, es cierto que en el último año un comentario muy común de muchos empresarios era cuando uno le preguntaba cómo le iba en su negocio, decían, la verdad que me está haciendo muy bien, es más, tengo exceso de liquidez, de pesos y no sé dónde colocarlos. Y le preguntaban cómo estaba el país y decían, se cae a pedazos. La macro está muy desordenada, hay crisis política. Esa disociación me parece que no es menor, pero también tiene sus fundamentos. Recordemos que este año comenzó con la perspectiva de una sequía que iba a tener lugar por tercer año consecutivo. La Niña iba a atacar los cultivos, pero sobre todo después de febrero, cuando no llegaron las lluvias que se esperaban, ese impacto que en un inicio se esperaban de 8.000 millones de dólares, terminó siendo de más de 20.000 millones de dólares. Así que eso ya iba a condicionar bastante la macroeconomía de este año. El gobierno se iba a encontrar con un faltante muy importante de dólares y sobre todo pendían de un hilo las posibilidades de seguir con el nivel de importaciones con el cual venías para abastecer con oferta a una demanda que no se caía a pedazos. Si bien la inflación se había acelerado, lo que estamos viendo es una disociación entre la dinámica nominal y la real. Es decir, con paritarias que mal van de atrás pegándole a la inflación. Es cierto que... Pero sosteniendo el consumo, tal vez. Y de alguna manera sostiene el consumo porque se da este factor de que la gente quiere desprenderse rápidamente de los pesos, y esa forma tiene lugar en, bueno, o comprar dólares o comprar bienes, y el sentido de comprar bienes es adelantar consumos todo lo que se puede por la expectativa de que en algún momento va a haber alguna corrección. Entonces esos adelantos te generan en algunos sectores en particular un nivel de consumo muy importante. Claro, ahora bien, está muy bien lo que decís. De alguna forma la macro o la micro se ha desacoplado de la macro. Bueno, hay elementos que han permitido que ese desacople tenga lugar, porque acá no hay magia, ¿no? A ver, ¿qué ocurrió? Vos tenías ese faltante de 20.000 millones de dólares, el gobierno se encontraba de vuelta con este trade-off, esta disyuntiva entre, bueno, tengo muy pocas reservas. Terminó 2022 con cerca de 8.000 millones de dólares de reservas, gracias a que sobre fin de año el dólar soja permitió acumular un poco más, pero un nivel históricamente bajo, ya 8.000 millones de dólares positivo en ese momento. Y cae la sequía, 20.000 millones de dólares menos. Cualquier economista con un libro de texto te hubiese dicho, mirá, vos tenés que o pedir un crédito internacional para poder cubrir ese faltante de dólares o devaluar, o acudir al FMI. Bueno, acceso al crédito internacional Argentina voluntario no tiene, ya había acudido al FMI, estamos con un programa. Devaluar, bueno, año electoral, no se iba a hacer. Entonces, se recurrió a una combinación entre restringir importaciones, pagos de importaciones, no volúmenes, porque ¿qué ocurrió? Empezó a crecer mucho más el crédito comercial. Es decir, los importadores se los forzó a que, si querían seguir importando, tenían que conseguir crédito de proveedores, de casa matriz, y eso siguió creciendo muy fuertemente. Ya el año pasado habíamos tenido un crecimiento de cerca de 9.000 millones de dólares de crédito con importadores de bienes, sobre todo. Y ese había sido un récord histórico. Y este año estamos viendo que en lo que va del año ya crece más de 12.500 millones de dólares. Es decir, importaciones que no se pagan ahora y se van a tener que pagar. Claro, es parte de la herencia que va a recibir el próximo gobernante. Exactamente. Ahora bien, la pregunta es interesante ver de que después de 4 meses de caída, muchos ya hablaban por entonces de recesión, la economía creció en agosto, cortó la racha negativa. Ahora, ¿qué viene de acá a fin de año, Santiago? Entonces, producto de esa utilización del crédito comercial, más la activación del swap de monedas con China, que ya son 11.500 millones de dólares, que permitió también aceitar algunas importaciones, más las reservas que se utilizaron también para eso, porque partimos de, yo te decía, 8.000 millones positivos y estamos en la zona de los menos 10.000 millones de dólares. Es decir, que hubo costos para poder llegar manteniendo la actividad y el empleo. Porque el desempleo en Argentina es del 6%, es un nivel bastante bajo. Entonces, hasta agosto llegamos relativamente bien. Cuando vos quitás el efecto de la sequía, la economía no cae, crece.
¿sí? La economía como un conjunto cae justamente Sí. porque está muy contagiada, pero el resto crece. Ahora, la pregunta es, tuvimos una devaluación en agosto, después de las PASO, a mitad de mes. Eso genera una aceleración de la inflación muy alta y ya los datos de salarios dieron cuenta de que los salarios cayeron fuertemente en agosto y septiembre. Recordemos que la inflación fue del 27%. Por eso el gobierno salió con todas las baterías de medidas de ingresos para poder paliar esa situación. Ahora, lo que resta del año estamos viendo que están restringiendo nuevamente los pagos de importaciones. La pregunta ahí es cuánto más puede crecer el crédito con importadores para poder justamente cubrir ese faltante de dólares que no hay para poder financiar importaciones cash hoy. Pero ¿y si se recupera el agro, por ejemplo, en estos meses? ¿No puede compensar la falta de motor en la industria? Entonces, por un lado, el consumo se puede llegar a debilitar un poco más justamente porque la aceleración de la inflación fue muy elevada, como yo decía, en agosto y septiembre. Pero al mismo tiempo tenemos esta tendencia a desprenderse rápidamente de los pesos, ir contra los bienes. Entonces eso te mantiene relativamente bien el consumo. Sobre fin de año se empieza a cosechar el trigo. Mes de diciembre y enero. Por eso estamos todos rogando que lloviera. Al principio parecía como que estaban en dudas las lluvias. Hubo algún recorte en la expectativa que se tenía de la cosecha de trigo, tanto de la bolsa de Rosario como la de Buenos Aires. Pero aún así se espera un rebote en la cosecha. Claro. Así que esa actividad económica del agro podría empezar a repuntar en diciembre y te podría ayudar un poco más. Claro. Santiago, también de cara un poco al próximo año, si hay una coincidencia entre los dos candidatos que van a determinar el ganador en el próximo domingo 19, es el hecho de estabilizar la macro, sobre todo vía ajuste fiscal. La pregunta ¿es igual el ajuste fiscal que puede esperarse de Massa que el de Milei? Bueno, es una buena pregunta. En primer lugar, hay consenso en la clase política de que este nivel de déficit fiscal ya resulta infinanciable y que hay que hacer un ajuste. Lo dice Massa, lo decía Bullrich, lo dice Milei. Es buena la pregunta porque uno puede apuntar más a la reducción del gasto público o también complementarlo con aumento de impuestos o con alguna presión impositiva que te genere algo por el lado de los ingresos. Los ingresos ya el año que viene ya te deberían mejorar justamente por el rebote de la cosecha. La base imponible en ese sentido debería mejorarte. Este año obviamente cayeron como un piano los derechos de exportación y también de importación porque estuviste restringiendo un poco ahí. Pero es cierto que tenés un gran desafío ahí. Primero, apuntando a los subsidios, creo que ahí está bastante claro que es el principal foco. Son más de 2 puntos del producto. Después, claramente, uno quizás espera que Massa tenga una orientación más hacia los ingresos que hacia recortar el gasto, a priori. Pero claramente acá me parece que hay una falsa dicotomía entre continuidad y cambio. ¿Sí? Acá un cambio va a haber. La pregunta es qué cambio va a haber. ¿Cómo se van a repartir esos costos entre la sociedad en el marco de un plan de estabilización, que es la única manera de poder resolver este problema de inflación que estamos teniendo? Y claramente ese programa de estabilización tiene como una de las patas principales, justamente como decís, lo fiscal, lo monetario también, porque si vos reducís el déficit fiscal, también lo vas a querer acompañar con una reducción de la emisión monetaria para poder asistir al tesoro. Pero también eso te va a generar una aceleración en la inflación que te puede impactar en el gasto social, que es el 50% del gasto. Entonces, bueno, ahí, como te digo, va a haber que ver cómo se compensan estos efectos para, sobre todo, la sociedad más vulnerable, más pobre, pero está claro que ese enfoque de que el gasto público se reduzca y que justamente para la actividad económica el sector público juegue en contra el próximo año es una realidad que hay que esperar. Y el ajuste sí o sí va a impactar en el nivel de actividad económica. Bueno, exactamente. Vos una actividad económica que te puede llegar a mejorar por el lado de las exportaciones, justamente, pero que por el lado del consumo muy probablemente caiga porque vas a tener una aceleración inflacionaria al inicio si vos corregís el tipo de cambio y si corregís tarifas, que es sumamente necesario, que probablemente ponga al año que viene con un nivel de demanda menor al de este año. Exactamente. Y hay que recordar a todo esto, ya para cerrar, de que el consumo es el 60 y pico por ciento, 70% del Producto Bruto Interno, fundamental para mantener el nivel de actividad. Gracias, Santiago. Como siempre, muy amable. Licenciado Santiago Manukyan, jefe de Research de consultora Ecolatina. Después de la pausa, más mercados por expertos.